un lindo y hermoso sábado. Hoy ya 14 de noviembre. En realidad que el tiempo se fue rápido este 2020. Y pues bueno, hoy el tema de esta semana es sobre la educación y la redención. Vamos a ir comprendiendo realmente esa redención que Cristo ha hecho para el ser humano. Y hoy sábado, pues nuevamente en esta semana he tenido la gran felicidad de que hoy nuevamente el pastor Hugo Gambetta me acompañe en este estudio de esta semana. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente. Gracias, pastor. Es un gusto saludarles nuevamente a cada uno de ustedes y poder compartir este segmento de la Iglesia en Estudio, que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Y este trimestre estamos estudiando sobre lo que es la verdadera educación y todos los aspectos que esto abarca. La semana que termina hoy, pues vimos sobre la educación en relación con la reverencia. Y vimos cómo la educación bíblica de los profetas, de los apóstoles, nos enseña a cómo debemos adorar a Dios. No es solo la reverencia, sino todo lo que es adoración. Hoy vamos a ver la educación que nos da la Biblia con respecto a la redención. Y de eso se trata la lección de toda esta semana. Y quiero aprovechar este momento como pastor de la iglesia de Anaheim para decirles que hoy sábado no solamente estaremos predicando en nuestra iglesia en Anaheim, pero también tendremos una ceremonia bautismal. Así que les invitamos a que nos acompañen. La dirección de nuestra iglesia es 2045 West Ball Road en la ciudad de Anaheim. Están todos cordialmente invitados. Bien, podemos comenzar, pastor, encomendándonos en las manos del Señor para que Él nos guíe en el estudio de su palabra. ¿Quisiera usted guiarnos en oración, pastor? Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por un día más en el cual brindamos, Padre, y festejamos ese hermoso día que tú nos has dejado como pueblo tuyo, Padre, y en el cual pues te hacemos conocer ante el mundo de que tú eres el Creador, tú eres el Redentor, tú eres, Padre, todo lo que hoy nosotros esperamos que la gente te conozca. Por eso pedimos, Padre, que en esta hora, en este día tan bendecido y santificado, tú, Padre, nos bendigas y nos permitas entrar a lo que es la introducción que vamos a tener durante toda esta semana. Te pido, Padre, que bendigas este servicio y que también, Padre, a aquellos que en este momento, antes de salir a sus iglesias, les des, Padre, para que ya lleven el estudio de lo que es la introducción de la semana que viene. Te lo pido, Señor, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Adelante, pastor. Usted siempre les da los textos, ¿verdad? Sí, siempre me gusta que ninguno llegue a una iglesia adventista y que diga, pues es que yo no tengo la lección, a la hora que toda iglesia adventista tiene el repaso de lo que es de la lección. Así es de que el primer libro que tenemos, como siempre, se los voy a dar corriditos. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Siempre el consejo es que estudien todo el capítulo, pero estos son los puntos en los cuales me gustaría que se basaran, ¿ok? De ahí tenemos el libro de Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 9.
Isaías, capítulo 11, del 1 al 9. Después viene la segunda carta a Timoteo por parte del apóstol Pablo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y después viene la historia de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Primera de Reyes 4, 29 al 34. Y después de ahí vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, en el capítulo 14 y versículo 17, acerca de ese espíritu de verdad que el Señor iba a enviar. Y por último, vamos a terminar con la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 2, del versículo 1 al 16, donde pues ya el apóstol Pablo nos habla acerca del trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y bien, pastor, pues tenemos el versículo general para esta semana, que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y ahí lo tienen. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Las palabras del apóstol Pablo. Pastor. Amén. Muy bien, entonces entremos en el estudio de esta semana. Estamos viendo la palabra de Dios como el libro de texto en lo que es la verdadera educación. Y la Biblia nos enseña en distintos aspectos de nuestra vida cristiana. Pero hoy llegamos al meollo, hoy llegamos a lo principal, el propósito supremo de la palabra de Dios como medio de enseñanza. ¿Y cuál es el verdadero propósito de las Sagradas Escrituras al enseñarnos en nuestra vida? Y por supuesto, sabemos que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Él ya lo dijo en San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39, el Señor Jesús dijo estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las Escrituras nos dan testimonio de Cristo, de Él nos hablan, a Él nos conducen. ¿Pero para qué? Porque a través de Cristo se obtiene la salvación. Y sin embargo Jesús protesta en el versículo que sigue, en el 40, diciendo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para el pueblo judío, las Escrituras, la Tanakh y específicamente la Torá eran su medio, su base de salvación, y el conocimiento de ese libro les daba la seguridad de la salvación a ellos y a sus hijos. Pero Jesús dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Y no queréis venir a mí, dijo Él, les protestó a los judíos de su época. No queréis a mí, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El propósito principal de las Escrituras es la salvación. Por eso la lección de toda esta semana lleva por título la educación y la redención. La educación y la redención. Y ese es el propósito. Si vamos a nuestro versículo clave de esta semana, allá del apóstol San Pablo, en su epístola, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo,
Vamos a leer un poquito el contexto del versículo, que es el versículo de memoria. El versículo es el que dice que las Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles, y nos dice para qué son útiles. Pero leamos desde un poquito antes para ver de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Él dice, le escribe a Timoteo en el versículo 14 de 2 de Timoteo 3. Dice, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Es decir, sigue en lo que aprendiste, sigue en aquello en que te convenciste, porque tú sabes de dónde y de quién lo aprendiste. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está el propósito pivotal, el propósito central de las Sagradas Escrituras: enseñarnos, darnos sabiduría para la salvación, para la redención, que es a través de la fe en Cristo Jesús. Y entonces el 16, toda la Escritura. Te fuiste al capítulo 1 sin querer, es en el capítulo 3 que estamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en el camino de la justicia, a fin de que, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que sí, la Escritura es el libro de texto de la educación cristiana, es el fundamento mismo de toda la enseñanza, pero tiene un propósito, y ese propósito es hacernos sabios, entendidos para la redención, para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de Él, pero los judíos no quisieron aceptarlo a Él. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no quisieron venir a Él para recibir la salvación. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y versículo 12 ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para ser salvos necesitamos venir a Jesús, necesitamos creer en su nombre. Los judíos no creyeron en Él, no creyeron que Él era el enviado de Dios, el Mesías. No creyeron que Él era el que venía a traer la salvación. No lo recibieron. Pero aquellos que sí lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, mis amigos, la salvación, la redención, se encuentra por testimonio en las Sagradas Escrituras, pero las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y Él es el único medio de salvación. Él es el medio que Dios ha provisto para la redención. Y la Biblia de eso nos habla. El propósito de las Sagradas Escrituras es mostrarnos el camino a la redención. Porque no hay salvación en nadie más. Hechos capítulo 4 y versículo 12.
hablando acerca de Jesús, la piedra que hicieron a un lado los edificadores, pero que llegó a ser cabeza del ángulo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el propósito de las Escrituras es guiarnos a Cristo, para que a través de Él, y no hay otro nombre en el cual podamos obtener salvación. Saben, en nuestra lección de escuela sabática hace algunas comparaciones interesantes de lo que es la Biblia en su totalidad. Dice, por ejemplo, aquí en la introducción para el día de hoy, para el día de sábado, la Biblia cuenta una historia fascinante a lo largo de los siglos acerca de la relación entre Dios y su pueblo. Dice, a veces se la considera la Biblia una historia de amor que terminó mal, porque con el pueblo judío por años Dios les estuvo mostrando su amor, su misericordia, su bondad. Los escogió por pura gracia, los redimió de la esclavitud de Egipto, les abrió el mar por delante, los cuidó por 40 años en el desierto, los alimentó con pan del cielo y sin embargo seguían en rebeldía contra Él. Por eso se considera a la Biblia una historia de amor que terminó mal, porque ese pueblo escogido, que Dios les envió tantos profetas y tantos mensajes de amor, así como por ejemplo dice el profeta Amós, con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de salvación, mas no quisisteis recibir ese amor. Así que esa es una manera de ver la historia de la Biblia, como una historia de amor que terminó bastante mal, a lo menos temporalmente, porque el pueblo escogido terminó rechazando a la personificación del amor de Dios. Les envió su propio Hijo para mostrarles ese amor tan grande del Padre. Y sin embargo, sí, allí está el versículo, es de Oseas, capítulo 11, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Es decir, ni siquiera los quise cargar con cargas, les levanté sus cargas y puse delante de ellos la comida. Dios así nos trata, así nos busca, así nos protege. Pero lo triste es el versículo que sigue, el 5 de Oseas capítulo 11. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Qué triste, Dios los sacó de Egipto, los libertó, pero no quisieron seguir sus caminos, a pesar de todo el amor que les manifestó. Y esta vez les dijo, no los voy a mandar de vuelta a Egipto, más bien el asirio, el babilónico, ese será su amo, porque no quisisteis aceptar como amo al aquel que tanto los amó. En segundo lugar, la lección de escuela sabática nos compara a la historia de la Biblia con la historia de un padre con sus hijos. El padre les da enseñanza, los cría, los amonesta, les da todo lo necesario para que se desarrollen como hijos buenos, hijos de bien. Pero también termina mal la historia. Y ya lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro. Isaías capítulo 1, palabras tristes como de un padre hablando, pero que se siente defraudado del resultado que todo ese amor y esa misericordia
no logró. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y como padres podemos entender eso, ¿verdad? Es lo más duro que puede suceder, que los mismos hijos que criamos, que con tanto amor les enseñamos el buen camino, terminan rebelándose contra Dios y contra nosotros mismos a veces. Sigue diciendo el versículo 3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Hasta los animales saben el camino que tienen que tomar. En cambio, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, no porque Dios no se los dio, sino porque no quisieron entender. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún más? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, un remanente, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí está el amor de un padre defraudado por sus hijos, el pueblo escogido. Por eso la Biblia es no solo como una historia de amor, en el cual la esposa defrauda a su esposo y la esposa es su pueblo, pero también es un padre que se siente defraudado porque sus hijos se rebelaron, no siguieron los caminos que él les mostró. Y hoy, en esta semana más bien, vamos a ver a la Biblia desde otra perspectiva. Descubriremos otra temática. Dice aquí en la historia bíblica. Fíjense, la primera es como una historia de amor de un esposo con su esposa que termina mal, porque la esposa le es infiel. Luego, la Biblia es como una historia de una familia. Un padre que cría a sus hijos y ellos lo defraudan y se apartan y se rebelan contra él. Y ahora vamos a ver la Biblia como la historia de un maestro, el maestro de los maestros, nuestro Dios, Jesucristo, que le está tratando de enseñar a sus hijos, o más bien a sus alumnos, el camino del bien. Esta es otra comparación. La Biblia es como la historia del maestro, que a sus alumnos los está educando y les da un examen y no lo pasan, y le da otro examen y no lo pasan. Y allí siguen fracasando y fracasando los exámenes a lo largo de los años. Y finalmente la gran mayoría no pasa el examen. Y un solo pequeño resto, como leímos hace un momento,
Un pequeño remanente, unos poquitos, pasan el examen final. A pesar de que Dios les tuvo paciencia, a pesar de que Dios pacientemente les enseña y los guía por el camino, los hace pasar por el mismo sendero vez tras vez, para que aprendan, para que ya no fracasen, aún así no quieren entender. Y hermanos, estas tres comparaciones que vemos nos muestra cómo al fin y al cabo la historia de la Biblia no es muy diferente a nuestras historias, ¿verdad? Así es. Revela las historias de tantos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, la historia de matrimonios. Y nos pasa lo mismo a nosotros, una historia de amor que termina mal por la infidelidad, una carrera de educación que nunca se acaba porque nunca quisieron aprender. Y eso revela la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. Pero hay una diferencia. En todas las demás historias que a veces terminan mal, la Biblia a lo menos nos presenta un final feliz. Va a terminar bien, porque no todos van a querer entender ni aprender, no todos van a ser fieles a Dios, no todos van a mantenerse en el camino que su padre les enseñó. La gran mayoría se rebelan, pero hay la esposa fiel, el remanente, hay el hijo leal, el hijo que no se rebela, y hay el alumno que finalmente pasa el examen y termina el propósito de la educación, que es lograr su capacitación para toda buena obra, como leímos hoy. Fíjense que dice, y terminamos otra vez con nuestro versículo clave, nuestro versículo de memoria, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahí está la parte de la enseñanza, el maestro que enseña. Luego, para redarguir, para corregir. Ahí vemos la parte del padre que tiene que amonestar, que tiene que castigar, que tiene que corregir a sus hijos. Y dice, para instruir en justicia. Esa es la parte que estamos estudiando esta semana. La Biblia como medio de instrucción en el buen camino. Y así Dios quiere que aunque sea pocos, pero que Él tenga un remanente fiel, como leímos allá en el libro de Isaías. Si Dios no hubiera dejado un resto, un remanente fiel, hubiéramos quedado como Sodoma y Gomorra, que no quedó nada más que cenizas. Pero por la misericordia de Dios, Dios va a tener un resto, un remanente que le será fiel a Él. Que tú y yo, mi hermano y hermana, seamos parte de ese remanente fiel. Entremos al estudio de la lección de escuela sabática esta semana con esta introducción que hemos visto el día de hoy, a ver cómo Dios nos ha corregido, cómo nos ha amonestado, cómo nos ha instruido, cómo nos ha enseñado a lo largo de la historia. Y las historias que están escritas en la Biblia son para amonestarnos a nosotros. Todo lo que se escribió es para que aprendamos de los errores de los demás y no los cometamos nosotros. Y que tomemos el buen ejemplo, el ejemplo de aquellos que sí fueron leales a Dios. Que así sea en nuestra vida. Que Dios les bendiga.